de grabar. Bien, ya lo estoy grabando. Entonces, como les comentaba, chicos, encontramos una psicología general, una psicología diferencial, psicología evolutiva, psicobiología. No se preocupen, yo les voy a pasar estas diapositivas para que ustedes ya lo vayan estudiando ya por su cuenta, porque en realidad ya hicimos esta clase. Y asimismo, también vamos a encontrar una psicología social, psicología del lenguaje y psicopatología. Todo eso dentro de la psicología académica, que como les comenté, se caracteriza por ser teórica, ¿sí? Ahora, paralelo a la psicología académica, hay una psicología aplicada. Y esta psicología aplicada es práctica, pragmática, y en ese sentido está abocada a la resolución de problemas objetivos de nuestra sociedad. Y como tal, encontramos a la psicología clínica. Básicamente, si ustedes habrán visto psicólogos que atienden en clínicas, en centros de salud mentales comunitarios, hospitales, psiquiatría, todo ello, todo médico, todo psicólogo que se dedique a hacer un labor de diagnóstico y tratamiento, pues básicamente es un psicólogo clínico. Psicólogos escolares educativos son aquellos que se desenvuelven en los colegios tratando con problemas del aprendizaje en los alumnos. Psicólogos forenses, aquellos que se desenvuelven en los tribunales dando su opinión acerca de las pericias, es decir, por ejemplo, ¿no? Ellos emiten su opinión respecto, digamos, al grado de conciencia de alguna persona en el momento, digamos, de algún suceso, ¿no? Imaginemos que hubo un homicidio, el psicólogo se va a encargar si esa persona en el momento de ese homicidio padecía de algún trastorno mental o tenía algún grado de afectación psicológica, ¿sí? En ese sentido, pues el psicólogo forense se va a hacer cargo de ese tipo de cosas. Seguidamente tenemos un psicólogo penitenciario quien se va a encargar de estudiar los efectos de la reclusión en la conducta, pues como sabemos todos los presos son recluidos, entonces el psicólogo penitenciario se encarga de esto y también se encarga de estudiar las condiciones necesarias para una adecuada reinserción social. Pues sabemos que todos los presos una vez cumplido su tiempo de pena, pues salen de nuevo a la sociedad, ¿no? Pero de alguna manera los psicólogos ven las maneras, las condiciones para reinsertarlos adecuadamente, para que no vayan a reincidir de nuevo en delitos, ¿no? Seguidamente tenemos a los psicólogos del deporte, quien básicamente fomentan, optimizan el rendimiento óptimo del deportista, pues sabemos que los deportistas tienen mucha carga mental. Por ello, yo les ponía el ejemplo, digamos, de la selección peruana. Todos los seleccionados peruanos, por decir en el caso de fútbol, tienen mucha carga mental, en el sentido de que hay todo, por decir, hay todo un país, estamos todos nosotros, 27, 30 millones de personas a la expectativa, ¿no? Entonces, es bastante la carga mental que a veces conlleva ser un deportista. Y en ese sentido, pues los psicólogos del deporte son quienes se encargan de fomentar ese rendimiento óptimo del deportista. No a través de entrenamiento físico, pero a través, pues, de nuestro campo, desde la salud mental, ¿sí? Seguidamente tenemos psicólogos políticos y psicólogos industriales o organizacionales. Todo aquel psicólogo que se desenvuelva en empresas, haciendo estudios de clima, cultura organizacional, selección de personal, todo aquel psicólogo que veamos que se desempeñe en una empresa particular, independiente, pues vendría a ser un psicólogo organizacional. Sí, chicos, entonces esa sería la retroalimentación hasta ahí. Y ya yendo más a lo que nos importa, les estaba comentando acerca de las escuelas de la psicología. Y bueno, a ver, tengo un comentario. A ver, voy a hablar más fuerte, chicos, ¿sí? ¿Se me escucha? Coméntenme, por favor, les estoy leyendo. A ver, Carlos me pregunta cuál es la diferencia de un psiquiatra y un psicólogo. Bien, Carlos. La diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo básicamente sería la formación. Mientras que un psicólogo estudia la carrera propiamente de psicología, un psiquiatra primero escucha medicina, ¿sí? O primero estudia medicina, perdón. Ah, me dicen que no se escucha alto. A ver, voy a hablar más alto, chicos, ¿sí? Entonces, como les comentaba, un psiquiatra primero estudia medicina, mientras que un psicólogo de frente estudia psicología, ¿sí? Entonces, un psiquiatra primero estudia medicina y luego se especializa. Y una de las ramas de la especialización de la medicina es la psiquiatría, ¿sí? Entonces, un psicólogo no es un psiquiatra ni un psiquiatra es un psicólogo. Ahora, por otro lado, más académicamente, más prácticamente hablando, la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo pues sería que el psicólogo se encarga de abordar a las personas más desde un punto de vista social y psicológico, pero el psiquiatra
se encarga de abordar a la persona desde un punto de vista más biológico y farmacológico. En ese sentido, pues el único que se encarga de dar pastillas, si alguna vez ustedes habrán escuchado, habrán visto que hay pastillas que toman algunas personas para regular su conducta, pues el psiquiatra, por lo menos en Perú, es el único que hace eso. Los psicólogos no recetan pastillas y los psiquiatras sí. Bien, chicos, esas creo serían las diferencias fundamentales entre psicólogo y psiquiatra. Bien, entonces, continuando con la clase, les comentaba que dentro de las escuelas de la psicología había muchas, pero cada una de estas tiene sus peculiaridades y sus aportes propiamente dichos. Y se preguntarán por qué hay tantas escuelas. Esto se debe a que en realidad a la actualidad la psicología, a diferencia de la matemática o de la física, donde ya tienen un modelo establecido, como podría ser el modelo newtoniano, en el caso de la psicología no hay un modelo único establecido aplicable para todo, ¿sí? Hay diferentes modelos y ustedes van a ir viendo que cada psicólogo, todos los psicólogos se rigen bajo determinados modelos. Y bueno, cada uno de estos modelos, de estas escuelas, tienen algunos aportes interesantes en el campo, ¿no? Pero no se puede hablar todavía en la psicología de un solo modelo, ¿sí? Y pues en ese sentido yo les comentaba que la primera escuela psicológica fue el estructuralismo, ¿no? Que tuvo como fundador al fisiólogo y psicólogo alemán Wilhelm Wundt y como su discípulo a Edward Titchener, ¿no? Quien en realidad fue el que propagó esta escuela estructuralista en Norteamérica. Ahora, ¿por qué esta corriente se llama estructuralista? Bien, ellos estaban preocupados por el descubrimiento de la estructura o la anatomía de los procesos conscientes, por lo cual su objeto de estudio fue la estructura de la conciencia y para ello emplearon únicamente el método de la introspección, es decir, ese hecho de mirar hacia adentro de nosotros y comentar, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos? Ahora, el gran mérito de esta escuela del estructuralista fue el introducir la medición y el experimento en psicología, marcando con ello el nacimiento de la psicología como tal, ¿no? Pues como les comentaba, la psicología recién se consideró una ciencia con la fundación del Laboratorio de Psicología por parte de este señor, de Wilhelm Wundt. Eh, bien, finalmente, según los estructuralistas, los procesos conscientes consisten básicamente de sensaciones, imaginaciones y sentimientos. Ahora, en segundo lugar, vamos a tener a la corriente o escuela funcionalista, que tuvo como principales representantes a William James y a John Dewey. William James, psicólogo y filósofo estadounidense, ¿sí? Ahora, ¿por qué se llama funcionalista esa escuela? Ellos postulaban que la psicología debería preocuparse más bien por descubrir cómo funciona la conciencia para adaptarse a las exigencias del continuo cambio, ¿sí? Trataban de averiguar de qué manera el pensamiento, la percepción y los hábitos sirven como instrumentos psicológicos para la adaptación humana. Pues recordemos que ellos tuvieron una gran influencia del biólogo de Charles Darwin y su teoría de la evolución, ¿no? Que en sencillas palabras, pues decía que los únicos seres que sobreviven al tiempo, con sus consecuentes cambios, no son los más fuertes ni los más rápidos o los que son una mayoría, ¿no? Sino son los seres que evolucionan y se adaptan a su medio. Y en ese sentido nosotros como seres humanos cumplimos con esa cualidad, ¿no? Y la mejor manera de demostrarlo creo que sería nuestra existencia y supremacía por encima de otras especies en la actualidad. Entonces, el funcionalismo se interesó por esa utilidad de los procesos conscientes que justificaban su supervivencia como ciencia, ¿no? Por lo cual el objeto de estudio de esta corriente, al igual que el estructuralista, fue la conciencia, pero ellos lo estudiaron desde un punto de vista más operativo, más procedimental. Es decir, que a ellos les interesó más el proceso del funcionamiento de la conciencia que su estructura, a diferencia de los estructuralistas, ¿no? Que también estudiaron la conciencia, pero se preocuparon más por su estructura. Ahora, en tercer lugar, tenemos a una corriente reflexológica encabezada por Pavlov, fisiólogo ruso, seguido por Iván Bechterev, también ruso. Eh, ahora, ¿por qué se llama reflexológica esta corriente? Primeramente, este neurólogo Bechterev, va a elaborar una psicología objetiva que él denominó reflexología. Y Pavlov reconstruyó esta psicología junto con un concepto básico de esta escuela, que sería el de reflejo condicionado, entendiendo que la reflexología es la doctrina según la cual toda conducta puede explicarse en términos de reflejos
y combinaciones de reflejos, especialmente los condicionados e incondicionados, ¿no? En ese sentido, pues Pavlov y Bechterev desarrollan ciertos conceptos, como vendría a ser el concepto de reflejo condicionado, incondicionado, neutro, ya se los estaba enseñando aquí, ¿no? En ese sentido, pues el reflejo condicionado vendría a ser el resultado del proceso de encadenamiento de dos estímulos, uno neutral y uno incondicionado. Entonces, a manera de explicación les comentaba que Pavlov experimentó con perritos, ¿sí? El condicionamiento clásico fue un método neto desarrollado por la reflexología y en este caso por Pavlov, en el cual él descubrió que existía una relación innata, natural, entre la comida, a lo que él denominó el estímulo incondicionado, y la salivación por parte del perrito, que denominó una respuesta incondicionada. Incondicionado porque había una relación natural. Y si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes le presentan comida, digamos, a su perrito, lo natural es que él se ponga a salivar, ¿sí? Pero cuando Pablo presentó una campana ante el perrito, no hubo ninguna respuesta, porque no había ninguna relación natural, a diferencia de la comida y la salivación. En ese sentido, pues la campana no provocó ninguna respuesta en el perrito. Pero Pavlov se le ocurrió combinar ambos estímulos, es decir, la comida con la campana, provocando que el perrito salive. Y finalmente Pavlov simplemente le presentó la campana y el perrito salivó. Y de esta manera se produjo un condicionamiento clásico. ¿Por qué? Porque un estímulo neutro, como fue la campana, pasó de ser un estímulo neutro a un estímulo condicionado. Es decir, que se formó una relación artificial entre la campana y la salivación. Y este condicionamiento clásico fue uno de los principios, fue una de las propuestas más innovadoras en cuanto al aprendizaje, ¿no? Pues se demostró que no solamente este caso no se presenta aisladamente, ¿no? Sino que se puede aplicar en muchos otros tipos de condicionamiento, y no solo a animales, sino también a nosotros como personas. Y en ese sentido, pues vamos a entrar ya a la corriente conductista, la cual toma mucho de la reflexología, en especial su método del condicionamiento clásico. Y pues en ese sentido, pues tenemos a esta cuarta corriente, la conductista, que tuvo como fundador al psicólogo estadounidense John Watson, quien básicamente refutó a los estructuralistas y a los funcionalistas, a los dos primeros que les comentaba, por ser subjetivos. Pues como recordaremos, ya que según estos conductistas, según Watson, el estudio de la conciencia no podía ser abordado científicamente, porque no podía ser visto, ¿no? Nosotros no podemos ver la conciencia de las demás personas. Entonces, ese fue su principal argumento de Watson para rechazar la conciencia como objeto de estudio de la psicología. Entonces, ¿por qué se llama conductista esta corriente? Watson sostenía que la psicología solo debía observar la conducta observable, por lo cual el objeto del estudio de la psicología solo podía ser ese, la conducta observable, pues era la única que se podía estudiar de una manera rigurosa, objetiva y experimental. Y pues en ese sentido, esta corriente conductista solo básicamente habla en términos de estímulos y respuestas, ¿no? Y reduce eso, todo el ser humano, pues considera que nosotros simplemente estamos expuestos ante estímulos y en función de determinados estímulos nosotros evocamos respuestas, como podría ser el hecho de que llueve en la ciudad y ese sería el estímulo, y la respuesta innata de los seres humanos pues sería protegerse con los paraguas, ¿no? Todo con el fin de adaptarse a la situación. Y finalmente, no, bueno, seguidamente tenemos a la psicología de la Gestalt o de la forma, y como representante tenemos al alemán o a Max Wertheimer en Alemania, y esta psicología de la Gestalt más que todo se dedicó al estudio del fenómeno phi y o el movimiento aparente. Pues si ustedes ven esta imagen, esta que yo estoy subrayando con el cursor, si se fijan fijamente, valga la redundancia, por unos 20 o 30 segundos, es más, incluso quizá un poco menos, ustedes quizá podrían percibir que esa imagen se está moviendo, ¿no? Pero eso en realidad es un fenómeno muy curioso de la psicología, a lo que ellos denominaron el fenómeno phi. Y en ese sentido, pues los psicólogos de la Gestalt, más que otra cosa, se dedicaron al estudio de la percepción. Es decir, ¿por qué nosotros, digamos, percibimos movimiento en esta imagen?
Entonces ellos van a estudiar más que todo lo referente a la percepción y pues en función a ello determinan ciertas leyes de la percepción, como podría ser la ley del cierre, de la proximidad, de la continuidad, semejanza, del fondo y de la forma, ¿no? Por decir la ley del cierre es de que nosotros, nuestro cerebro organiza los elementos en función a cosas que nosotros conocemos, ¿no? Por decir acá nosotros conocemos una G y por ese conocimiento de la G, a pesar de que no necesariamente hay una relación entre estas tres partes, nosotros organizamos estas tres partes por medio de la ley del cierre y concebimos que se trata de una G, ¿no? A pesar de que no hay nada en medio que nos indique, ¿no? Pero nosotros por la ley del cierre asumimos que es una G. En ese sentido, pues básicamente la psicología de la Gestalt estudió todo lo referente a la percepción. Y finalmente, en esta primera parte teníamos al psicoanálisis. Y el psicoanálisis, pues, viene a ser encabezado por el psiquiatra austriaco Sigmund Freud. ¿Y por qué se llama psicoanálisis? Pues en base a los análisis de Freud sobre los trastornos mentales con sus pacientes, él desarrolló un método psicoterapéutico, ¿no? Y de hecho, toda una teoría de la personalidad claramente opuesta a métodos objetivos científicos y experimentales, como podría ser el caso de los conductistas, ¿no? Entonces, como principales aportes de Freud, tenemos el concepto del inconsciente, que de hecho vendría a ser el objeto de estudio del psicoanálisis, donde supuestamente toda persona guarda sus deseos reprimidos, sus pulsiones, su malestar, sus traumas, entre otros, ¿no? Siendo así que la principal vía de salida del inconsciente eran los sueños. Es decir, que nosotros, asumiendo que existe un inconsciente, solamente el inconsciente podía salir a través de nuestros sueños, ¿no? Y el principal método para estudiar ese inconsciente, consecuentemente con los sueños, era la asociación libre. Es decir, él buscaba hacer, bueno, él pedía a los pacientes que comenten una serie de palabras. Lo primero que se les ocurriese en relación a su sueño, y él iba hilando toda una historia, ¿no? Para él ese era el método de la asociación libre. Y pues como finalidad era básicamente pues hacerlo inconsciente, consciente. Pues según Freud, todo problema, todo malestar, todo, todo problema que pudiese tener la persona era derivado del inconsciente, ¿no? Pues en el inconsciente se hallaba todo lo malo, todos los deseos reprimidos, las frustraciones, todo ello. Eh, entonces, el principal medio de solución, pues para esto sería hacer lo inconsciente, hacer estos problemas inconscientes conscientes, para que luego la persona pudiera reflexionar sobre ello. Eh, a ver, recién estoy leyendo un comentario de Luana que nos decía, se podría decir que jugó con la mente del perro, ¿no? O sea, que cambió su pensamiento. Eh, bueno, de repente pensamiento, no tanto así, Luana, pero yo te podría, es que no se podría hablar concretamente de un pensamiento en los animales, pero sí podríamos hablar de estímulos y respuestas, ¿no? Pensamiento, ya más que todo lo utilizamos en el caso de personas, ¿no? Pues una característica de nosotros como personas es esa capacidad de raciocinio, de pensar, ¿no? Pero en el caso de los perritos no se ha demostrado algo así. A ver, Michelle nos comenta, profesor, ¿los sueños tienen algo que ver con la psicología? Eh, depende a qué rama o a qué escuela de la psicología te enfoques, ¿no, Michelle? En el caso de psicoanálisis, te diría que sí, los sueños tienen mucho que ver con psicología, pues como te comentaba, son los sueños el medio de salida del inconsciente, y en el inconsciente hay impulsos reprimidos que son de naturaleza sexual, incluyen no todas las experiencias vergonzosas que nosotros podamos haber tenido de niños, y que tampoco hayamos superado, ¿sí? Y en ese sentido, pues para el psicoanálisis, todo problema del ser humano está en el inconsciente. Y la solución es hacerlo salir a la luz, es hacerlo consciente por medio de la asociación libre. Y pues en ese sentido, a ver, voy a leerlos un ratito. ¿Se puede hacer la hipnosis para llegar al inconsciente o supraconsciente? Nos pregunta Claudia. Sí, Claudia. De hecho, el principal método del psicoanálisis es la asociación libre, pero luego tenemos otros métodos como la hipnosis, que de hecho fue desarrollada por Joseph Breuer, un maestro de Freud, y él, pues, a través de la hipnosis, él descubrió el método catártico, que básicamente sabemos que es la catarsis, ¿no? La catarsis es la capacidad para liberar todas las emociones, todos los sentimientos, eh,
de la persona, ¿no? En relación al evento. Pero esa catarsis no ocurre así por así, sino que Breuer utilizaba la hipnosis para poder llegar a la catarsis. Y pues, ¿qué es la hipnosis? Pues vendría a ser un estado semiconsciente, por así decirlo, en que la persona no está totalmente consciente, pero tampoco está, está dormida, por así decirla, ¿no? Es, por así decirlo, un estado intermedio entre la vigilia y el sueño. Ahora, a ver, Génesis nos comenta, en un libro leí que los sueños representan al otro yo. A ver, ahorita te vamos a explicar eso, Génesis. Sí, a ver, Michelle nos comenta, profesor, entonces si tenemos un trauma, desarrollamos una fobia, pues básicamente sí, Michelle. Para los psicoanalistas, muchos de los traumas, o todo trauma, todo problema que nosotros tengamos, generalmente se ocasiona en la infancia. Y posteriormente, en las etapas posteriores de nuestro desarrollo, adolescencia, adultez, nosotros vamos a terminar demostrando ese trauma. Y es más, frecuentemente no nos vamos a dar cuenta por qué nos está pasando lo que está pasando. Y en ese sentido, pues tendríamos que explorar nuevamente nuestra infancia para encontrar la solución a ese problema. Y a ver, Carlos, y los que aún no superan a su ex, es un trauma también. Bueno, tendríamos que analizarlos más individualmente, Carlos. Yo creo que en ese caso ya tendríamos que abordarlo de un sentido más particular, no podríamos generalizar esos casos. Pero bueno, vamos a ceñirnos a la clase, chicos. Entonces, como les comentaba, en el psicoanálisis, Freud desarrolló ciertos conceptos, como vendría a ser el yo, el superyo y el ello. Y en ese sentido, yo les podría comentar que nosotros actualmente solo estamos desenvolviéndonos con el yo, porque en ese nivel es el nivel preconsciente, se encuentran nuestros pensamientos, percepciones. Todo lo que nosotros estamos haciendo ahora se encuentra en el yo. En el nivel subconsciente, encabezado por el superyo, wow, ya me queda 10 minutos, chicos, a ver, me voy a apurar, se encuentran más bien los recuerdos y el conocimiento que nosotros tenemos almacenado. Cabe resaltar que aquí tenemos toda la información moral, todos los valores, la ética que toda persona tenga, se encuentra en el super yo. Y este nivel subconsciente, si bien ya nosotros no podemos acceder tan fácilmente a él, sí podemos hacerlo de alguna manera, a través de nuestra memoria. Es decir, que nosotros nos ponemos a pensar y recordamos, ¿no? Y en ese sentido nosotros estaríamos llegando al nivel subconsciente, a este nivel de los recuerdos, de los conocimientos, y estaríamos también recordando los temas morales. Y finalmente, el inconsciente. En el inconsciente tenemos todos los temores, los motivos de violencia, nuestras urgencias inmorales, necesidades egoístas, deseos sexuales, experiencias vergonzosas. Todo lo malo se encontraría aquí, en el fondo del iceberg. Es un lugar al cual supuestamente no tenemos acceso y pues en ese sentido este inconsciente vendría a representar el ello. Y de esta manera tenemos la imagen de Homero, ¿sí? En el cual Homero vendría a ser el yo. El yo porque en realidad nosotros somos los que estamos interactuando con la realidad, pero Homero en ese constante actuar está lidiando constantemente con su super yo y con su ello. Con su super yo, que vendría a ser todo el lado moral, y con su ello, que vendría a ser todo lo inmoral, por así decirlo, todas sus pulsiones, todos sus deseos reprimidos. Por eso aquí de alguna manera lo pinta, ¿no? Como el diablillo, el ello, el ángel, el super yo, ¿no? Y bien, a ver, los voy a leer un ratito. ¿Podríamos recordar vidas pasadas si llegamos al supraconsciente? Bueno, particularmente, Claudia, yo no considero que haya una vida pasada, pero yo creo que eso depende mucho de la filosofía, ¿no? Que tú puedas tener en relación a la vida. Ya creo que ese sería otro tema. Entonces se puede decir que, a ver, Luana nos dice, entonces se puede decir que tenemos otros y en los cuales unos son malos y otros buenos. Eh, a ver, Luana, te decía que en toda persona hay una personalidad, ¿sí? Y la personalidad, en este caso para Freud, es decir, para el psicoanálisis, tiene tres niveles, uno consciente, uno subconsciente y uno inconsciente. Nosotros normalmente solo llegamos a nivel consciente y máximo al subconsciente. Lo que está ajeno a nosotros, lo que normalmente no podemos demostrar es el inconsciente. Pues el inconsciente, como sabemos, solo logra salir a través de los sueños. Y haciendo una equiparativa, una comparación, el yo vendría a ser
El yo, el superyo y el ello son conceptos también propios del psicoanálisis. El yo vendría a ser el nivel consciente, el superyo, el nivel subconsciente, y el ello, el nivel inconsciente. Y en ese sentido, pues nosotros estamos lidiando, nosotros como yo, estamos lidiando con el ello y con el superyo. El superyo, la parte moral, y el ello, la parte inmoral, la parte sexual, la parte negativa, ¿sí? Se puede, a ver, a mí también muy interesante. Bien, Margarita nos dice, ¿se puede desarrollar dos personalidades a la vez? Yo creo que eso, Margarita, ya corresponde más a un tema de trastornos de la personalidad. Me imagino que ustedes habrán escuchado hablar de una película Fragmentado, en la cual supuestamente una persona desarrolló, creo, hasta 24 o 26 personalidades. Yo te diría que eso más que todo es una cuestión de exageración, pero no voy a negar que sí se puede desarrollar dos personalidades a la vez. Sí se puede hacer. Es más, hecho, eso vendría a ser un trastorno de la personalidad, que particularmente se llama el trastorno, a ver, se los voy a escribir, disociativo, trastorno disociativo. Ese es el trastorno en el cual, uy, perdón, lo escribí en privado, disociativo. Ese trastorno se caracteriza pues por la división de la personalidad en dos o más, ¿sí? La otra vez había leído que el amor es desde un punto de vista científico como una enfermedad de obsesión. ¿Es eso verdad? Nos comenta Merly. Eh, yo te podría decir, Merly, que el amor tiene un fundamento biológico. Ya lo vamos a tratar en un tema posterior, pero les podría comentar que les habrá pasado a ustedes, ¿no? Que después de una ruptura amorosa sienten un malestar psicológico, ¿no? Les duele. Y en realidad eso no es simplemente algo mental, sino que también eso tiene un fundamento biológico, porque como ya les iré comentando posteriormente, detrás de la conducta, detrás de la personalidad, detrás de los procesos cognitivos, de todo ello, hay un fundamento biológico. Tenemos la neurona, las neuronas reflejo, tenemos el sistema nervioso central y tenemos neurotransmisores que de alguna manera regulan nuestra conducta. Y en el caso particular de la pérdida de un amor, digamos, yo les podría ir adelantando que la segregación, se aumenta la segregación de ciertos neurotransmisores y se disminuye la segregación de otros, lo que como resultado nos produce un estado de malestar. Entonces, cuando se pierde un amor, cuando se pierde un familiar, el malestar no simplemente es psicológico, sino también que tiene un fundamento biológico. Y de hecho, he ahí una de las razones de por qué los psiquiatras también intervienen en el tema de la salud mental, ¿no? Pues asumiendo que se producen desequilibrios biológicos en la persona que afectan a su salud mental, pues ellos a través de la medicina, de la farmacología, ellos intervienen en este tema, ¿sí? Eh, a ver, no está en la edad para estas cosas. Los cimientos son principalmente por los cambios químicos del cuerpo, justo por el sistema nervioso y las conexiones, que es lo que nos comenta Génesis. Bueno, Génesis, podría decirte que el ser humano es un ser bio, psico, social. Bio, porque tiene un componente biológico, como el que yo les acabo de comentar. Psicológico, porque también tenemos procesos cognitivos como el pensamiento, el aprendizaje, la sensación, la emoción, y social, porque a fin de cuentas nosotros nos desarrollamos en medio de una sociedad y también esa sociedad nos moldea de alguna manera a nosotros. Entonces, esa combinación, esa combinación biológica, psicológica y social va a ser la que en realidad conforma la personalidad del ser humano. A ver, Antoinette nos dice, cuando te enamoras o sientes placer se libera la dopamina, ¿verdad? Sí, es correcto, Antoinette. Ese es un fundamento biológico del enamoramiento. Eh, entonces, chicos, recordemos en esa parte que el ser humano es un ser biopsicosocial, porque estos tres componentes entran en interacción permanente con el ser humano. Bien, entonces esa fue la retroalimentación, de hecho, de la clase que yo les di la semana pasada. Y pues aquí estaba de alguna manera todo más o menos resumido. Se los voy a pasar las diapositivas, chicos, no se preocupen. Y pues aquí teníamos una práctica. Normalmente la práctica yo lo hacía en clases, pero por factores de tiempo, me parece que yo les voy a pasar un link a su Classroom y ustedes de manera voluntaria, ¿no? Quien desee lo resuelve. Y bueno, en ese sentido, chicos, creo que ya no me queda tiempo.
A ver, los voy a ir leyendo. Carlos Estemodos, de Carlitos. Bueno, chicos, esos ya son temas aparte, manejémoslo aparte, ¿sí? Ciñámonos, por favor, a la clase. Mayra levantó la mano. Mayra, ¿tienes algo que comentar? Profesor, hasta aquí lo tenemos para resolver el cuestionario. Eh, no hay problema, chicos. Ustedes tienen hasta la siguiente semana, de hecho, hasta el siguiente martes que nos veamos para resolverlo. Eso es algo voluntario. Y pues se los agradecería que lo hagan. Básicamente las preguntas son las que están aquí. Y de hecho van a encontrar algunas preguntas de admisión que yo también me he encargado de juntar y resolver acorde al tema, ¿no? Todo esto acorde al tema. Eh, Gracias, profesor. Muchas gracias, Maya. Muchas gracias, Fernanda. A ver, Valeria nos dice, profesor, ¿puede que una persona haga algo malo y actuar normal como si no hubiera pasado? Sí, Valeria, es normal porque es algo normal, pero yo me imagino que partiendo de la percepción de esa persona, ella quizá no haya hecho nada malo, perdón. Pues en realidad cada persona vive una individualidad, ¿no? Y en ese sentido, pues la configuración de valores, de percepciones que pueda tener cada persona varía. Y en ese sentido, pues lo que puede ser malo para ti no puede ser necesariamente malo para los demás, ¿sí? Bueno, chicos, ya nos hemos quedado sin tiempo. Y, ya les voy a pasar el link a su Classroom. Y de igual manera, la va a estar subida al YouTube. Y bueno, creo que eso sería todo por ahora. Si tuviesen alguna duda, no olviden consultarme o hacer alguna consulta a mi correo. El correo, perdón, el correo, mi correo es este. Y bueno, creo que eso sería todo. Ya la siguiente semana avanzaremos con el siguiente capítulo para comentarles las últimas escuelas de la psicología. ¿Sí? Eso sería, profesor, ¿cómo accedo a Classroom? Antonia, la consulta por favor a mi correo. Sí, ya te voy a dar más indicaciones ahí. Muchas gracias, chicos. Ya no nos queda tiempo y pues espero su participación. Me gusta.